Mi marido rompió conmigo un mes antes de la boda para estar con una millonaria. 10 años después, fui yo quien apareció en la lista de los más ricos, mientras él estaba en quiebra. Pero mi historia no comenzó con un simple rompimiento un mes antes. No, Roberto me abandonó directamente en el altar, frente a todos nuestros invitados. Aún recuerdo cada detalle de ese día. El vestido blanco que tanto me había costado elegir, los arreglos florales que decoraban la iglesia, la expresión de felicidad de mi padre al verme lista para caminar hacia el altar. Y luego, la espera interminable. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. Ya son las 6:30, Carmen. Roberto debería haber llegado hace media hora, me dijo mi madre, intentando disimular su preocupación con una sonrisa tensa. Los minutos pasaban. Los invitados comenzaron a murmurar. Mis damas de honor intercambiaban miradas nerviosas mientras yo permanecía en la pequeña habitación lateral de la iglesia, tratando de convencerme de que era solo un retraso, que había una explicación lógica, que Roberto llegaría en cualquier momento. Mi padre entró a la habitación. Su rostro pálido revelaba que algo andaba mal. Carmen, hija, pero antes de que pudiera continuar, mi madrina, Laura, irrumpió con el celular en la mano, temblando. Carmen, he recibido un mensaje de Joaquín, el padrino de Roberto. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Laura me mostró la pantalla del celular y allí estaba, un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Roberto no vendrá. Se ha ido con Daniela Montero. Lo siento. Daniela Montero, la hija del empresario más rico de la ciudad, la mujer que siempre había mirado a Roberto con deseo, incluso cuando estábamos juntos, la millonaria que podía ofrecerle el estilo de vida que yo, una simple maestra de escuela, jamás podría darle. Mi mundo se derrumbó en segundos. El vestido de novia que había elegido con tanta ilusión ahora parecía una cruel broma. Las flores, la música, la iglesia llena de invitados. Todo se convirtió en el escenario de mi humillación. Recuerdo vagamente cómo mi padre salió a dar la noticia. Lo escuché desde la habitación, su voz quebrada anunciando: lamentablemente no habrá boda hoy. Les pedimos disculpas por las molestias. Los murmullos se convirtieron en un ruido ensordecedor. Algunas personas se acercaron a consolarme. Otras simplemente se fueron, llevándose consigo los chismes que alimentarían las conversaciones de la ciudad durante semanas. ¿Cómo pudo hacerte esto? Después de 5 años juntos, repetía mi madre entre lágrimas. Yo no podía llorar, estaba paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo era posible que el hombre que me había jurado amor eterno me abandonara de esa manera? ¿Cómo pudo elegir el dinero y la posición social por encima de nuestro amor? Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi habitación, miré las fotos de Roberto y yo que todavía decoraban las paredes. Nuestra historia de amor que había comenzado en la universidad, los viajes que habíamos hecho juntos, los planes que habíamos construido, todo había sido una ilusión. Arranqué cada foto, rompí cada recuerdo, borré cada mensaje. En medio de mi dolor, una parte de mí sabía que esto no podía ser el final de mi historia. No permitiría que Roberto y su traición definieran mi vida. Lo que no sabía entonces es que ese abandono cruel, esa humillación pública, sería el catalizador de mi transformación. No sabía que 10 años después, sería yo quien aparecería en la lista de los más ricos, mientras Roberto estaría en la quiebra. No sabía que la vida me daría la oportunidad de mirar a los ojos al hombre que me destrozó y mostrarle exactamente lo que había perdido. A la mañana siguiente, descubrí algo que hizo mi dolor aún más profundo. Había estado sintiendo mareos y náuseas durante las semanas previas a la boda, pero lo había atribuido al estrés. Esa mañana, confirmé lo que temía. Estaba embarazada. Llevaba en mi vientre al hijo del hombre que me había abandonado en el altar por una mujer con más dinero. Está embarazada, dijo la doctora, con una sonrisa que se desvaneció al ver mi expresión. ¿No son buenas noticias? Mi prometido me abandonó ayer en el altar, respondí, las palabras saliendo como cuchillos de mi garganta. Se fugó con otra mujer. La lástima en sus ojos fue insoportable. Salí de la consulta sintiendo que el mundo entero me miraba, que todos sabían de mi desgracia, de mi humillación. Durante las semanas siguientes, el estrés, la angustia y el dolor hicieron mella en mi cuerpo. Una noche, desperté con un dolor agudo en el vientre y una hemorragia que me aterrorizó. Mi madre me llevó de urgencia al hospital, pero era demasiado tarde. Había perdido al bebé. Lo siento mucho, dijo el médico. Estas cosas pasan, especialmente en situaciones de estrés extremo. Esas cosas no simplemente pasaban. Mi bebé se había ido porque Roberto había destrozado mi vida, porque había elegido el dinero sobre el amor, porque me había abandonado cuando más lo necesitaba. La pérdida del bebé fue el golpe final que me sumió en una oscuridad de la que pensé que jamás podría salir. Mi familia estaba preocupada. Dejé de ir a trabajar, dejé de comer, dejé de vivir.
Los días se convertían en noches y las noches en días sin que yo pudiera distinguirlos. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de fotos de Roberto y Daniela en yates, en fiestas exclusivas, viajando por el mundo. Él parecía haber olvidado completamente que una vez me había pedido matrimonio, que una vez había planeado una vida conmigo, que una vez habíamos creado una vida juntos. «Tienes que reaccionar, Carmen», me dijo mi hermana un día, sacudiéndome por los hombros. «No puedes dejar que te destruya así». Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Realmente iba a permitir que Roberto definiera el resto de mi vida? ¿Iba a dejar que su traición me consumiera hasta desaparecer? Esa noche, tomé la decisión que cambiaría mi destino para siempre. No sería la víctima de esta historia. Sería la protagonista de mi propia redención. Buscaría mi propio camino, construiría mi propio éxito, y algún día, cuando el destino nos volviera a encontrar, le mostraría a Roberto exactamente lo que había perdido. Lo que no sabía entonces era que el destino me daría la oportunidad de mirarlo a los ojos nuevamente, pero no como la mujer destrozada que dejó atrás, sino como la exitosa empresaria en la que me convertiría. Esta es la historia de cómo me levanté de las cenizas de la traición para convertirme en una de las mujeres más ricas del país, mientras el hombre que me abandonó por dinero terminó perdiéndolo todo. Los días siguientes a mi abandono fueron los más oscuros de mi vida. Mi nombre se convirtió en sinónimo de lástima en toda la ciudad. «Pobre Carmen», decían, abandonada en el altar por un cazafortunas. Los periódicos locales no tardaron en publicar fotos de Roberto y Daniela en las playas exclusivas de Ibiza, mientras yo intentaba recoger los pedazos de mi vida. Mi trabajo como maestra en la escuela primaria se volvió insoportable. Los padres cuchicheaban al verme. Los compañeros me miraban con esa compasión que duele más que la indiferencia. Un mes después del incidente, la directora me llamó a su oficina. «Carmen, hemos notado que has faltado demasiado últimamente», dijo con tono comprensivo pero firme. «Entendemos tu situación personal, pero los niños necesitan estabilidad». «Lo sé. Estoy intentando recuperarme», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. «Tal vez necesites un tiempo para ti. Te sugiero que tomes una licencia. Cuando estés lista, tu puesto estará esperándote». Pero ambas sabíamos que eso no era verdad. En el fondo, estaban buscando una excusa para alejarme, para que mi tragedia personal no contaminara el ambiente escolar. Salí de la oficina con una licencia forzada y la certeza de que no volvería. Al llegar a casa, encontré una carta del banco. El apartamento que Roberto y yo habíamos comprado para empezar nuestra vida juntos estaba a su nombre. Él había hecho los trámites argumentando que tenía mejor historial crediticio. Y yo, confiada e ingenua, había aceptado. Ahora me informaban que debía abandonar la propiedad en 30 días. Llamé a Roberto desesperada. Después de varios intentos, finalmente respondió. «Carmen, por favor, ya hablamos de esto», dijo con ese tono condescendiente que ahora usaba conmigo. «El apartamento está a mi nombre. Necesito venderlo para invertir en mis nuevos negocios con el padre de Daniela. ¿Y dónde se supone que voy a vivir? Pusimos todos nuestros ahorros en ese lugar», grité, incapaz de contener mi frustración. «Ese no es mi problema ahora. Deberías haberlo pensado antes de firmar los papeles». Su frialdad me dejó sin palabras. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que me había jurado amor eterno? «Roberto perdí a nuestro bebé», le dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «¿No sientes nada?» Un silencio incómodo se hizo al otro lado de la línea. «¿Estabas embarazada?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «Sí, pero lo perdí después de que me abandonaras». El médico dijo que fue por el estrés. Otro silencio, más largo esta vez. «Lo siento, Carmen, pero no puedo hacer nada. Mi vida está con Daniela ahora. Te deseo lo mejor». Y colgó. Así de simple, como si estuviera cerrando una transacción comercial y no el capítulo de nuestra vida juntos, de la familia que podríamos haber formado. Con el corazón destrozado y sin trabajo ni vivienda, me mudé temporalmente con mis padres. Mi madre intentaba consolarme. Mi padre apenas podía mirarme a los ojos sin que la rabia lo consumiera. «Voy a buscar a ese desgraciado y hacerle pagar», repetía mi padre. «No, papá, Roberto no merece ni siquiera tu rabia», le respondía, aunque en mi interior deseaba que sufriera tanto como yo estaba sufriendo. Pasé semanas en cama, incapaz de enfrentar el mundo exterior. Las redes sociales se habían convertido en mi tortura personal. Cada día aparecían nuevas fotos de Roberto y Daniela disfrutando de la vida que él había elegido en lugar de la nuestra. Viajes a París, cenas en restaurantes exclusivos, fiestas con la élite empresarial. Roberto había ascendido rápidamente en la empresa del padre de Daniela, convirtiéndose en su mano derecha. Una tarde mi hermana Ana entró a mi habitación y abrió las cortinas de golpe. La luz del sol me golpeó como una bofetada. «Basta ya, Carmen. No puedes seguir así», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «Llevas 2 meses encerrada aquí.
llorando por un hombre que no merece ni una sola de tus lágrimas. No lo entiendes, Ana. Lo he perdido todo. No, tú no entiendes. Has perdido a un hombre que te traicionó, un trabajo que no te valoraba y un apartamento que nunca fue realmente tuyo. ¿Sabes qué no has perdido? Tu inteligencia, tu fuerza, tu capacidad para reconstruir tu vida. Sus palabras me sacudieron. Ana siempre había sido la fuerte, la que enfrentaba los problemas de frente, y ahora estaba allí, intentando sacarme del pozo en el que me había hundido. ¿Y qué sugieres que haga?, pregunté sentándome en la cama por primera vez en días. Mi amiga Marta se mudó a Valencia hace un año. Trabaja en una empresa de tecnología que está creciendo rápidamente. Me dijo que están buscando personas para el departamento de comunicación. Con tu experiencia como maestra y tu habilidad para explicar conceptos complejos, podrías encajar perfectamente. ¿Tecnología? Ana, soy maestra de primaria, no ingeniera. No necesitas ser ingeniera para explicar cómo funciona un producto. Necesitas saber comunicar, y en eso eres experta. Además, sería un cambio de aires, lejos de esta ciudad donde todos te conocen como la novia abandonada. La idea de escapar, de empezar de cero en un lugar donde nadie conociera mi historia, comenzó a parecer atractiva. Esa noche, por primera vez en meses, encendí mi computadora y busqué información sobre Valencia, sobre la empresa que Ana había mencionado, sobre posibilidades de vivienda. 3 semanas después, con 2 maletas y el corazón todavía herido pero decidido, me subí a un tren hacia Valencia. No sabía qué me esperaba allí, pero cualquier cosa sería mejor que seguir ahogándome en el dolor y la humillación. Lo que no imaginaba entonces es que ese viaje sería el primer paso hacia mi reinvención, hacia la mujer poderosa en la que me convertiría. Una mujer que, años más tarde, tendría la oportunidad de mirar a Roberto a los ojos no con resentimiento, sino con la satisfacción de saber que su mayor error fue dejarme ir. Valencia me recibió con su luz mediterránea y el aroma a azahar que inundaba las calles. Marta, la amiga de mi hermana, me esperaba en la estación con una sonrisa cálida y un abrazo sincero. Me había conseguido un pequeño apartamento cerca de su casa, y durante las primeras semanas se convirtió en mi guía y mi apoyo. La entrevista en TechVision es mañana a las 10. Me dijo mientras cenábamos en su apartamento la noche de mi llegada. No te preocupes, el director de comunicación es amigo mío. Le he hablado maravillas de ti. Tengo miedo, Marta. Nunca he trabajado en el sector tecnológico. Carmen, lo que busca no es una experta en tecnología, sino alguien que sepa explicar sus productos de manera sencilla. Y tú, como maestra, tienes ese don. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. Luis, el director de comunicación, quedó impresionado con mi capacidad para simplificar conceptos complejos, una habilidad que había desarrollado enseñando matemáticas a niños de primaria. Necesitamos a alguien como tú, me dijo al final de la entrevista. Alguien que pueda hablar de nuestros productos sin caer en tecnicismos incomprensibles. El puesto es tuyo si lo quieres. Acepté sin dudarlo. El salario no era impresionante, pero me permitiría mantenerme y empezar a ahorrar. Además, TechVision era una empresa joven con potencial de crecimiento. Quizás con esfuerzo y dedicación, yo también podría crecer con ella. Los primeros meses fueron un torbellino de aprendizaje. Me sumergí en el mundo de la tecnología, estudiando cada noche para entender los productos que debía comunicar. Durante el día, trabajaba estrechamente con los ingenieros, traduciendo su jerga técnica al lenguaje de los usuarios comunes. Pronto descubrí que tenía un talento natural para esto. Los ingenieros valoraban mi capacidad para entender sus explicaciones y transformarlas en material accesible para el público general. Los clientes apreciaban que alguien les hablara sin condescendencia, explicando la tecnología de manera clara y directa. 6 meses después de mi llegada a Valencia, Luis me llamó a su oficina. Carmen, tenemos un proyecto especial y creo que eres la persona indicada para liderarlo, me dijo, mostrándome un prototipo. Es una aplicación educativa que usa inteligencia artificial para adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada niño. Mientras Luis me explicaba el proyecto, sentí que algo se encendía dentro de mí. Era la primera vez desde mi abandono que experimentaba verdadero entusiasmo. La aplicación combinaba mis dos mundos, la educación y la tecnología. El problema es que los ingenieros han creado algo brillante, pero demasiado complejo, continuó Luis. Necesitamos que sea intuitivo para maestros, padres y niños. ¿Crees que podrías trabajar en ello? Por supuesto, respondí sin titubear. Conozco ambos mundos. Puedo ser el puente entre ellos. Durante los siguientes meses,
Me dediqué en cuerpo y alma al proyecto. Trabajaba con los ingenieros durante el día y por las noches desarrollaba ideas para simplificar la interfaz y hacerla más amigable. Organicé grupos de prueba con maestros y padres, recogiendo sus comentarios y sugerencias. La aplicación, que llamamos EduSmart, fue lanzada un año después de mi llegada a TechVision. Fue un éxito inmediato. Escuelas de toda España comenzaron a adoptarla y pronto recibimos interés internacional. Esto es solo el principio, Carmen, me dijo Vicente, el CEO de TechVision, durante la celebración del lanzamiento. Tu visión ha transformado EduSmart. Quiero que lideres su expansión global. Así fue como 2 años después de ser abandonada en el altar, me convertí en directora de innovación educativa en TechVision. Mi equipo creció, mi salario se multiplicó y mi confianza, que había sido destrozada por Roberto, comenzó a reconstruirse. Durante esos años, apenas pensaba en mi vida anterior. Estaba demasiado ocupada construyendo mi futuro. Valencia se había convertido en mi hogar, TechVision en mi familia y el éxito de EduSmart en mi motor. Fue entonces cuando conocí a Miguel, un ingeniero brillante que se unió a mi equipo. Al principio nuestra relación era estrictamente profesional. Él aportaba el conocimiento técnico, yo la visión pedagógica. Pero con el tiempo, nuestras conversaciones comenzaron a extenderse más allá del trabajo. Nunca había conocido a alguien que entendiera tan bien ambos mundos. Me dijo una noche mientras cenábamos después de una larga jornada de trabajo. Es como si hubieras nacido para hacer esto. Sonreí ante su comentario. Si él supiera que hace apenas unos años, yo era una maestra de primaria cuya mayor ambición era casarse y formar una familia con un hombre que la había traicionado de la peor manera posible. A medida que EduSmart crecía, TechVision también lo hacía. Vicente, reconociendo mi contribución, me ofreció acciones de la empresa. Fue una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Carmen, no estaríamos donde estamos sin ti, me dijo cuando firmé los papeles. Quiero que seas parte del futuro de TechVision, no solo como empleada, sino como socia. 5 años después de mi llegada a Valencia, TechVision salió a bolsa. El valor de mis acciones se multiplicó por 10 en un solo día. De repente, la maestra que había sido abandonada en el altar era millonaria. Miguel y yo habíamos formalizado nuestra relación para entonces. Él entendía mi reticencia al compromiso, mis miedos arraigados por el trauma pasado. Nunca me presionó, nunca me exigió más de lo que estaba dispuesta a dar. Tenemos toda la vida por delante, Carmen, me decía cuando el tema del matrimonio surgía. No hay prisa. La vida era buena. Había construido una carrera exitosa. Tenía una relación sólida basada en el respeto mutuo y mi situación financiera era más que estable. Pero el destino tenía otros planes para mí. Planes que incluían un reencuentro que nunca busqué, pero que cambiaría el curso de mi historia una vez más. Era una mañana de junio cuando recibí la llamada que lo cambiaría todo. Vicente, con voz emocionada, me dio la noticia. TechVision había sido seleccionada como una de las empresas más innovadoras de España. Representaríamos al país en un Congreso Internacional de Tecnología Educativa en Madrid. Y adivina quién será uno de los ponentes principales, añadió Vicente. El mismísimo Ricardo Montero, el gigante tecnológico nacional. Mi corazón dio un vuelco. Ricardo Montero, el padre de Daniela, el suegro de Roberto. Es una oportunidad única, Carmen, continuó Vicente, ajeno a mi turbación. Montero Tecnologías ha mostrado interés en adquirir EduSmart. ¿Podrías convertirte en la directora de la división educativa de su imperio? No supe qué responder. La idea de enfrentarme al pasado, de posiblemente encontrarme con Roberto después de tantos años, me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, sentí una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo. El deseo de demostrar cuánto había cambiado, cuánto había crecido desde aquel día fatídico en la iglesia. Estaré allí, respondí finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a Vicente. Lo que no sabía entonces es que ese congreso no solo me enfrentaría a mi pasado, sino que también definiría mi futuro de maneras que jamás habría imaginado. Madrid lucía espléndida aquella mañana de primavera. El congreso se celebraba en un lujoso hotel del centro, donde se habían dado cita los nombres más importantes del sector tecnológico. Vicente y yo llegamos con tiempo suficiente para revisar nuestra presentación sobre EduSmart, que sería una de las más esperadas del evento. «¿Estás nerviosa?», observó Vicente mientras esperábamos en el vestíbulo. «Es un día importante», respondí, evitando revelar la verdadera razón de mi inquietud. No le había contado a Vicente sobre mi historia con Roberto. Nadie en TechVision conocía mi pasado, excepto Marta, y ella había respetado mi deseo de mantenerlo en privado. Para mis colegas, yo era simplemente Carmen Vega, la brillante directora que había transformado una pequeña aplicación educativa en un éxito internacional. La presentación de EduSmart estaba programada para las 11. Antes,
Habría un discurso inaugural de Ricardo Montero. Me coloqué estratégicamente en uno de los asientos traseros del auditorio, rezando para que Roberto no estuviera allí. Ricardo Montero subió al escenario entre aplausos. Era un hombre imponente, con el pelo canoso y una presencia que dominaba la sala. Comenzó a hablar sobre el futuro de la tecnología educativa, sobre la importancia de innovar en este campo. Estamos aquí para celebrar a quienes están cambiando el rostro de la educación a través de la tecnología, dijo, su voz resonando por los altavoces. Empresas como TechVision, cuya aplicación EduSmart ha revolucionado la forma en que los niños aprenden. Mi corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de nuestra empresa. No esperaba ser mencionada tan pronto. Me complace anunciar que Montero Tecnologías está en conversaciones avanzadas para adquirir esta prometedora plataforma, continuó Ricardo. Vicente me miró sorprendido. Habíamos tenido algunas reuniones preliminares, pero nada que justificara un anuncio público. Algo no encajaba. Al terminar el discurso, Vicente se acercó a Ricardo para aclarar la situación. Yo me quedé atrás, observando desde la distancia. Fue entonces cuando lo vi. Roberto estaba de pie junto a su suegro, vestido con un traje impecable, luciendo tan atractivo como lo recordaba, pero con unas arrugas de preocupación que antes no tenía. Intenté escabullirme hacia la salida, pero fue demasiado tarde. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud. Vi su expresión cambiar del reconocimiento a la incredulidad, y luego a algo que no supe interpretar. ¿Sorpresa? ¿Arrepentimiento? No tuve tiempo de analizarlo porque Vicente regresó a mi lado, visiblemente molesto. Ricardo dice que ya había hablado contigo, me dijo confundido. ¿Es eso cierto? ¿Carmen? Por supuesto que no, respondí, indignada. Apenas hemos tenido un par de reuniones preliminares. Nunca acordamos nada concreto. Vicente me miró fijamente, tratando de descifrar si le estaba ocultando algo. «Hay algo más, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Te conozco, Carmen. Desde que supiste que vendríamos a este congreso has estado extraña». Estaba a punto de responderle cuando sentí una presencia a mi espalda. Me giré lentamente, sabiendo exactamente quién estaba allí. «Carmen», dijo Roberto, su voz exactamente como la recordaba. «No puedo creer que seas tú». Vicente miró de uno a otro, percibiendo inmediatamente la tensión entre nosotros. «¿Os conocéis?», preguntó. «Somos viejos amigos», respondió Roberto antes de que yo pudiera decir nada. «Hace años que no nos vemos». ¿Amigos? Quise reírme en su cara. ¿Era así como definía nuestra historia? 5 años juntos, una boda fallida, un bebé perdido, reducidos a una simple amistad. Carmen y yo tenemos mucho de qué hablar, continuó Roberto dirigiéndose a Vicente. ¿Te importa si nos disculpas un momento? Vicente me miró, esperando mi aprobación. Asentí levemente. Era mejor enfrentar esto de una vez por todas. Roberto me guió hasta un pequeño salón vacío, cerrando la puerta tras nosotros. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Yo lo observaba, notando los cambios que 10 años habían dejado en él. Canas prematuras en las sienes, líneas de expresión más marcadas, una tensión en los hombros que no recordaba. «Estás diferente», dijo finalmente rompiendo el silencio. «¿Te ves bien?» «Muy bien. Tú, en cambio, luces exactamente como lo esperaba», respondí con frialdad. «¿Qué quieres, Roberto?» «Solo hablar. Han pasado 10 años, Carmen. Creo que merecemos tener una conversación civilizada». «¿Civilizada?», repetí, sintiendo cómo la rabia contenida durante años comenzaba a bullir. «¿Crees que merecemos algo después de cómo me trataste?» Roberto bajó la mirada, algo que nunca le había visto hacer. «Lo sé. Lo que hice, no hay excusa. Pero han pasado muchas cosas desde entonces». «Sí, lo he notado. Por ejemplo, que tu suegro acaba de anunciar públicamente la adquisición de mi empresa sin que haya habido un acuerdo. ¿Es así como hacéis negocios los Montero? ¿Forzando situaciones, manipulando a las personas?» Roberto pareció genuinamente sorprendido. «No tenía idea de que Ricardo haría ese anuncio», dijo, pasándose una mano por el pelo en un gesto que recordaba bien. «Las cosas en Montero Tecnologías no están bien, Carmen. Y eso debería importarme porque la empresa está al borde de la quiebra», respondió con un suspiro. «EduSmart es nuestra última esperanza de salir a flote». Lo miré fijamente, buscando algún signo de engaño en sus ojos, pero solo vi desesperación. «¿Qué pasó con la fortuna de los Montero?», pregunté, sin poder ocultar mi curiosidad. «¿Qué pasó con Daniela?». Roberto desvió la mirada. «Daniela y yo nos divorciamos hace 3 años. Ella se llevó una buena parte de las acciones de la empresa en el acuerdo, y luego cometimos errores. Inversiones fallidas, productos que no funcionaron. La compañía ha ido cuesta abajo desde entonces». No pude evitar sentir una chispa de satisfacción. El hombre que me había abandonado por dinero ahora estaba en la ruina. La justicia poética en su máximo esplendor. «Lo siento por ti», dije, sin sentirlo realmente,
Pero eso no cambia nada entre nosotros, y ciertamente no voy a permitir que tu suegro se apropie de EduSmart con tácticas tan cuestionables. Roberto dio un paso hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Carmen, por favor. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero al menos escúchame. Esta adquisición podría beneficiarnos a todos. ¿Beneficiarnos? ¿O salvarte a ti y a tu suegro?, pregunté, retrocediendo para mantener la distancia. Tengo que prepararme para mi presentación, Roberto, y después de eso aclararé públicamente que no hay ningún acuerdo con Montero Tecnologías. Su rostro palideció. No puedes hacer eso. Ricardo ha invertido todo en este anuncio. Los accionistas esperan que la adquisición se concrete. Debiste pensarlo antes de intentar manipularnos, respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Ahora, si me disculpas, Carmen, espera, dijo, sujetándome suavemente del brazo. Hay algo más que debes saber. Algo sobre el día de nuestra boda. Me detuve en seco. ¿Qué más podría decirme sobre aquel día que yo no supiera ya? Te escucho, dije, cruzándome de brazos. Roberto respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. El día de nuestra boda, Ricardo me ofreció un puesto en su empresa. No cualquier puesto, sino la vicepresidencia. Me dijo que tenía potencial, que juntos podríamos llevar a Montero Tecnologías a otro nivel. ¿Y por eso me abandonaste? ¿Por un trabajo?, pregunté incrédula. No fue solo eso, continuó, evitando mi mirada. Ricardo me mostró unos documentos, informes financieros de la empresa familiar de tus padres. Estaban al borde de la quiebra, Carmen. Me dijo que si me casaba contigo me hundiría junto con tu familia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La empresa de mis padres, una pequeña distribuidora de material escolar, había cerrado poco después de mi fallida boda. Siempre asumí que había sido consecuencia de la crisis económica. Eso es mentira, dije, aunque una parte de mí comenzaba a dudar. Mi padre nunca mencionó problemas financieros graves. ¿Crees que te lo habría contado? Tu padre es un hombre orgulloso. Además, esperaba que el préstamo que había solicitado fuera aprobado. ¿Qué préstamo? Uno que pidió al banco de Ricardo. Un préstamo que, convenientemente, fue denegado justo después de que yo rompiera contigo. Las piezas comenzaban a encajar. Mi padre siempre había odiado a Roberto con una intensidad que iba más allá del simple abandono, y la empresa había cerrado abruptamente, sin explicaciones claras. ¿Estás diciendo que Ricardo te chantajeó para que me dejaras?, pregunté tratando de procesar esta nueva información. No directamente. Me presentó dos caminos, uno de éxito y riqueza con Daniela y otro de ruina económica contigo. Yo elegí el primero. Fui un cobarde, Carmen. Lo sé ahora, pero en ese momento tuve miedo. ¿Y Daniela? ¿También fue parte del plan? Roberto desvió la mirada. Daniela siempre estuvo enamorada de mí. Ricardo lo sabía y lo usó a su favor. Nos presentó en eventos, creó situaciones para que pasáramos tiempo juntos. Cuando me ofreció el puesto, dejó claro que esperaba que su hija y yo formáramos una alianza tanto personal como profesional. Me acerqué a la ventana, necesitando un momento para asimilar lo que estaba escuchando. Afuera, el Congreso continuaba, ajeno al drama que se desarrollaba en esta pequeña sala. Incluso si todo eso fuera cierto, dije finalmente, tuviste opciones, Roberto. Podríamos haber enfrentado juntos los problemas económicos de mi familia. Podríamos haber buscado otras oportunidades laborales. En cambio, decidiste abandonarme en el altar, humillarme públicamente e irte con otra mujer. Lo sé, admitió, su voz quebrándose levemente. No estoy justificando lo que hice. Solo quiero que entiendas que no fue tan simple como elegir el dinero sobre ti. Ricardo es un hombre poderoso, manipulador. Me hizo creer que era la única opción. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te perdone porque finalmente te diste cuenta de que vendiste tu alma al diablo? No espero perdón, Carmen. Solo honestidad. Ricardo está desesperado. Ha prometido a los accionistas que la adquisición de EduSmart salvará a la empresa. Si lo rechazas públicamente, todo se derrumbará. Lo miré con renovada comprensión. No había venido a reconciliarse, ni siquiera a disculparse realmente. Había venido a salvar su pellejo, otra vez. ¿Sabes qué es lo irónico, Roberto?, dije con una calma que no sentía. Si hubieras sido honesto desde el principio, si me hubieras contado sobre las presiones de Ricardo, tal vez habríamos encontrado una solución juntos. Pero elegiste el camino fácil. Y ahora, 10 años después, estás en la ruina mientras yo soy la dueña de una empresa que puede salvar o hundir a los Montero. La expresión de Roberto cambió. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Carmen, por favor, sé que no lo merezco, pero te estoy pidiendo que consideres la oferta de Ricardo. Por los empleados de Montero Tecnologías, sino por mí.
¿Los mismos empleados que trabajan para el hombre que destruyó mi vida? Pregunté con amargura. ¿Por qué debería importarme su bienestar? Porque no son culpables de las acciones de Ricardo. Son familias, Carmen. Personas que podrían perderlo todo, como tú una vez lo perdiste. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pensé en los rostros de los empleados de TechVision, en cómo habían confiado en mí, en cómo habíamos construido juntos algo valioso. ¿Serían tan diferentes los trabajadores de Montero Tecnologías? Mi presentación comienza en 15 minutos, dije, mirando mi reloj. Debo irme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roberto, la ansiedad evidente en su voz. Aún no lo sé, respondí honestamente, pero una cosa es segura. Tomaré la decisión basándome en lo que es mejor para TechVision y para mí, no en lo que te conviene a ti o a Ricardo. Salí de la sala sin mirar atrás, aunque podía sentir los ojos de Roberto clavados en mi espalda. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí quería venganza. Quería ver caer a los Montero, especialmente a Ricardo. Pero otra parte, una que creía enterrada bajo años de dolor, me recordaba que la venganza no traería paz. Vicente me esperaba fuera del auditorio, visiblemente preocupado. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Quién es realmente ese hombre? Es una larga historia, respondí. Te lo explicaré después de la presentación. Carmen, sea lo que sea que está pasando, recuerda por qué estamos aquí. EduSmart es nuestro bebé. No dejes que nada ni nadie nuble tu juicio. Sus palabras resonaron en mí. EduSmart era mi creación, el fruto de mi trabajo y dedicación durante años. Había nacido de mi deseo de transformar la educación, de hacer accesible el conocimiento a todos los niños. No permitiría que los fantasmas del pasado mancharan lo que habíamos construido. Entré al auditorio con la cabeza alta. El lugar estaba lleno. Ejecutivos, educadores e inversores esperaban ansiosos mi presentación. En primera fila, Ricardo Montero me observaba con una sonrisa confiada, como si ya hubiera ganado. A su lado, Roberto parecía tenso, nervioso. Cuando subí al escenario, sentí una extraña calma. Durante 10 años había llevado conmigo el peso del abandono, la humillación, la pérdida. Ahora, frente a los hombres que habían orquestado mi caída, finalmente tenía la oportunidad de decidir mi propio destino. «Buenos días», comencé, mi voz firme y clara. Mi nombre es Carmen Vega, y estoy aquí para hablarles de EduSmart, la plataforma educativa que está transformando la manera en que los niños aprenden en todo el mundo. Mientras la pantalla detrás de mí mostraba las imágenes de nuestra aplicación, tomé una decisión, una que cambiaría no solo mi futuro, sino el de todos los presentes en esa sala. Mi presentación sobre EduSmart fue impecable. Expliqué cada característica con pasión. Mostré testimonios de niños y maestros cuyas vidas habían sido transformadas por nuestra tecnología y presenté nuestros planes de expansión global. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. ¿Y ahora?, dije, mientras los aplausos disminuían. Me gustaría aclarar un asunto importante. Sentí a Vicente tensarse a mi lado. Ricardo Montero se inclinó hacia adelante en su asiento, su confianza desapareciendo lentamente. Esta mañana, el señor Ricardo Montero anunció que Montero Tecnologías estaba en conversaciones avanzadas para adquirir EduSmart. Me veo en la obligación de aclarar que, si bien hemos mantenido algunas reuniones preliminares, no existe ningún acuerdo formal entre nuestras empresas. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo Montero se puso visiblemente pálido. Sin embargo, continué, estoy abierta a considerar una colaboración estratégica que beneficie a ambas partes. TechVision valora las alianzas que pueden expandir nuestro alcance y mejorar nuestra oferta educativa. La expresión de Ricardo se transformó de preocupación a esperanza. Roberto, a su lado, me miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. Propongo formar un comité conjunto que explore las posibilidades de colaboración, con términos justos para ambas compañías. Estoy convencida de que juntos podemos lograr avances significativos en el ámbito de la tecnología educativa. Cuando bajé del escenario, la sala se llenó de conversaciones animadas. Había encontrado un equilibrio perfecto: desmentir el anuncio prematuro de Ricardo, sin cerrar la puerta a una posible colaboración. No era lo que él esperaba, pero tampoco era el rechazo público que Roberto temía. Ricardo se acercó rápidamente, con Roberto siguiéndolo como una sombra. «Señorita Vega, una presentación extraordinaria», dijo, estrechando mi mano con fuerza. «Agradezco su diplomacia al abordar el tema de nuestra colaboración». «No fue diplomacia, señor Montero», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Fue honestidad, algo que parece escasear en los negocios hoy en día». Ricardo captó inmediatamente el doble sentido de mis palabras. Su sonrisa se tensó, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, la honestidad es fundamental.
¿Podríamos hablar en privado sobre los detalles de este comité conjunto que ha propuesto? Con gusto, respondí. Pero mi socio Vicente debe estar presente. Después de todo, él también es cofundador de TechVision. Ricardo asintió, claramente contrariado pero sin opciones. Nos dirigimos a una sala de reuniones vacía. Una vez allí, cerró la puerta y su actitud cambió completamente. «Seré directo, señorita Vega», dijo, abandonando la falsa cordialidad. «Montero Tecnologías necesita adquirir EduSmart. Nuestros accionistas esperan este acuerdo». «Y yo seré igualmente directa, señor Montero», respondí. «Conozco la verdadera situación de su empresa. Sé que están al borde de la quiebra y que me ven como su salvación. También sé lo que hizo hace 10 años. Cómo manipuló a Roberto para que me abandonara». Ricardo palideció, mirando a Roberto con furia. «¿Le contaste?», espetó. «Tenía derecho a saberlo», respondió Roberto, sorprendiéndome con su firmeza. Vicente nos observaba confundido, tratando de entender la dinámica que se desarrollaba frente a él. «Carmen, ¿de qué están hablando?», preguntó. «Roberto era mi prometido», expliqué, sin apartar la mirada de Ricardo. «Me abandonó en el altar hace 10 años porque el señor Montero le ofreció riqueza y poder a cambio de casarse con su hija. También presionó económicamente a la empresa de mi familia hasta la quiebra». Vicente me miró atónito, comprendiendo finalmente la magnitud de la situación. «Eso es despreciable», murmuró. Ricardo recuperó la compostura, ajustándose la corbata. «Los negocios son negocios, señorita Vega. Hice lo que consideré mejor para mi empresa y mi familia en ese momento. Ahora estamos aquí, 10 años después, y tenemos la oportunidad de crear una alianza beneficiosa para todos». «¿Beneficiosa?», repetí con incredulidad. «Usted arruinó mi vida. Me humilló públicamente. Por su culpa perdí a mi bebé». Roberto se estremeció visiblemente ante esta revelación. «¿Estabas embarazada?», preguntó en voz baja. «Sí, el estrés del abandono me provocó un aborto espontáneo, pero supongo que eso tampoco importaba en los negocios del señor Montero». Ricardo tuvo la decencia de mostrar una pizca de remordimiento, pero se recuperó rápidamente. «Lamento profundamente su pérdida, señorita Vega, pero el pasado no puede cambiarse. Debemos mirar hacia el futuro. Esta adquisición podría salvar cientos de empleos». Lo miré fijamente, evaluando mis opciones. Por un lado, tenía la oportunidad perfecta para vengarme, para rechazar su oferta y ver cómo su imperio se derrumbaba. Por otro, estaban los empleados inocentes, las familias que dependían de Montero Tecnologías para subsistir. «Acepto formar el comité conjunto», dije finalmente, «pero no habrá adquisición. En su lugar, propongo una alianza estratégica. TechVision mantendrá el control de EduSmart, mientras que Montero Tecnologías obtendrá derechos de distribución exclusivos en ciertos mercados». Ricardo frunció el ceño, calculando mentalmente si esto sería suficiente para calmar a sus accionistas. «Además», continué, «usted dimitirá como CEO, cediendo el puesto a alguien elegido por el Consejo. Quizás su hija Daniela, que según tengo entendido posee una parte significativa de las acciones». «¿Me está chantajeando?», preguntó, incrédulo. «Le estoy ofreciendo una salida, señor Montero, una que salva su empresa pero le exige asumir la responsabilidad de sus acciones. Es más de lo que usted me ofreció a mí hace 10 años». Ricardo me miró con odio apenas disimulado, pero sabía que estaba acorralado. Finalmente asintió. «Aceptaré sus términos, con una condición. Quiero que Roberto sea parte de ese comité conjunto. Él conoce ambas empresas y puede facilitar la transición». Miré a Roberto, que parecía tan sorprendido como yo por la sugerencia. ¿Era otra de las manipulaciones de Ricardo o realmente pensaba que Roberto podía ser útil? «Está bien», accedí después de un momento, «pero trabajará bajo la supervisión directa de Vicente, y al primer signo de problemas, será removido del proyecto». Vicente, que había estado observando el intercambio en silencio, finalmente intervino. «Carmen, ¿estás segura de esto?», preguntó en voz baja. «¿Te sientes hecho?» «Sí», respondí. «A veces, la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino transformarlo en algo mejor». 3 meses después, la alianza entre TechVision y Montero Tecnologías se había concretado. Ricardo Montero había dimitido, tal como habíamos acordado, y para sorpresa de todos, Daniela había asumido el liderazgo con determinación y visión renovada. La empresa comenzaba a recuperarse lentamente, y nuestro proyecto conjunto había recibido elogios del sector educativo. Roberto y yo habíamos desarrollado una relación profesional cordial. Él había demostrado ser competente y dedicado, aportando ideas valiosas al proyecto. A veces, cuando trabajábamos hasta tarde, compartíamos algunas de las experiencias que habíamos vivido durante estos 10 años. No éramos amigos, pero tampoco éramos enemigos. Una tarde, después de una reunión particularmente exitosa, Roberto me pidió unos minutos a solas. «Quería agradecerte»,
dijo, con una sinceridad que no le había visto en mucho tiempo. No solo por salvar la empresa, sino por darme la oportunidad de redimirme. No lo hice por ti, respondí honestamente. Lo hice porque era lo correcto para TechVision y para los empleados de Montero. Lo sé, y eso es lo que más admiro de ti. Siempre fuiste mejor persona que yo. Guardé silencio, sin saber qué responder a ese cumplido inesperado. Carmen, sé que es tarde, probablemente demasiado tarde, pero necesito decirlo. Lo siento. Siento haberte abandonado. Siento no haber tenido el valor de enfrentarme a Ricardo. Siento todo el dolor que te causé. Lo miré a los ojos, buscando engaño o manipulación, pero solo encontré arrepentimiento genuino. Gracias por disculparte, dije finalmente. No puedo decir que te perdono, no completamente, pero acepto tus disculpas. Roberto asintió, entendiendo los límites que yo establecía. Es más de lo que merezco. En ese momento, la puerta se abrió y Miguel entró, su rostro iluminándose al verme. ¡Sorpresa!, exclamó, acercándose para besarme. Terminé la reunión antes y pensé en recogerte para cenar. Miguel, dije, genuinamente feliz de verlo. Te presento a Roberto. Es parte del equipo de Montero Tecnologías. Miguel estrechó su mano, sin saber la historia completa que nos unía. Un placer. Carmen habla muy bien del proyecto conjunto que están desarrollando. El placer es mío, respondió Roberto, observando nuestra evidente complicidad. Carmen es una líder excepcional. Recogí mis cosas, lista para irme con Miguel. Antes de salir, Roberto me detuvo con una última pregunta. ¿Eres feliz, Carmen? Lo miré, luego a Miguel, y sonreí. Una sonrisa genuina, sin sombras del pasado. Sí, Roberto, soy muy feliz. Y era verdad. Había encontrado el éxito profesional, el amor verdadero y, finalmente, la paz interior que viene de superar el dolor y construir algo mejor a partir de él. Mi venganza no había sido destruir a Roberto ni a Ricardo. Mi venganza había sido convertirme en una versión de mí misma tan poderosa y exitosa que ellos ya no tenían poder sobre mí. Y esa, descubrí, era la victoria más dulce de todas. Mientras salíamos del edificio, Miguel entrelazó sus dedos con los míos. Te amo, Carmen Vega, futura señora Álvarez, dijo, refiriéndose al anillo de compromiso que me había dado la semana anterior. Y yo a ti, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Esta vez sabía que caminaría hacia el altar con el hombre correcto. Un hombre que me valoraba por quién era, no por lo que podía ofrecerle. Y si Roberto y Ricardo estaban invitados a la boda, sería solo para que pudieran presenciar lo que realmente significa el éxito. No el dinero ni el poder, sino la capacidad de levantarse después de cada caída, más fuerte y sabia que antes. Después de todo, mi nombre ahora aparecía en la lista de las personas más ricas del país, mientras Roberto había perdido todo por ambición. La vida, con su perfecta justicia poética, había puesto cada cosa en su lugar.